pública, en la cual hemos trabajado de manera importante para, de acuerdo también a las nuevas modalidades de necesidades que tienen los estudiantes, no solamente de esta maestría, sino también es una apuesta de la universidad por hacer programas mucho más flexibles en el marco de estos programas de formación y por lo cual entonces también les vamos a presentar una información importante en este nuevo cambio que tenemos con nuestra maestría. Algo que también es muy importante que ustedes sepan es que nuestra maestría es una maestría acreditada de alta calidad y tiene una acreditación desde el año pasado. Teníamos un año por 8 años de muy alta calidad y esto obedece principalmente a varios aspectos. El primero es el equipo docente con el que contamos. La mayoría de nuestros profesores cuentan con formación doctoral y tienen una amplia trayectoria investigativa. Adicionalmente, también la calidad del programa que ha demostrado a través, desde su inicio en el año 2002 y a través de los años y con más de 110 egresados que tenemos en este momento, digamos que ha mostrado también un desarrollo de punta en el marco de la salud pública. Y además también nuestra apuesta por los determinantes sociales de la salud, que es uno de los factores fundamentales identitarios de nuestra maestría y como columna vertebral. Nuestra maestría en salud pública de la Universidad Javeriana es una propuesta realmente diferente y enfocada al desarrollo de capacidades humanas, que lo que busca es desde una perspectiva social e interdisciplinaria abordar un enfoque que es absolutamente fundamental y es el abordaje de los determinantes sociales de la salud desde un marco no solamente a nivel nacional, regional y obviamente territorial, sino también en el contexto de algo que es muy importante para nosotros, y es esa perspectiva internacional y transnacional, que nos permite hacer abordajes mucho más desde una respuesta a las necesidades de salud de las poblaciones en el marco de las realidades que se presentan tanto a nivel político, cultural como económico, en el contexto de las realidades obviamente humanas y sociales. Dentro de los factores que constituyen los rasgos distintivos de nuestra maestría, primero es que busca formar un recurso humano altamente calificado. Adicionalmente a lo que ya les he comentado de nuestro equipo de docentes altamente calificado, también estamos nosotros inscritos en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, que forma parte de la Vicerrectoría de Investigación. Al estar dentro del Instituto de Salud Pública tenemos una entidad, una unidad que se ocupa exclusivamente en toda la universidad, exclusivamente del tema de la salud pública como nuestro foco central, lo cual nos permite integrar una formación académica, la comprensión de paradigmas de la salud, abordar diferentes herramientas para comprender los mecanismos sociales y políticos que generan las inequidades en salud, dado el enfoque de los determinantes sociales de la salud en donde estamos, digamos, desarrollando nuestra maestría y comprender, como les decía, las relaciones nacionales e internacionales de los debates contemporáneos necesarios para el liderazgo de la salud pública. Y esto no lo decimos de manera retórica, porque nosotros hemos venido participando en la formulación de diferentes, digamos, políticas e iniciativas en salud en el país. Y tenemos un grupo de profesores e investigadores de los cuales evidentemente formo parte, en donde hemos desarrollado estrategias y alcances en el marco de la salud pública en diferentes poblaciones, en diferentes temáticas. Abordamos temas como salud mental, migración, violencias. Y por ello les invitamos a conocer mucho más nuestro programa, comprender también adicionalmente nuestro Instituto de Salud Pública donde estamos ubicados y también ver la capacidad que ha tenido el instituto en el marco de incidir en sistemas de salud y la protección, el sistema de salud y protección social aquí en Colombia, pero también decirles que hemos tenido incidencia a nivel de Centroamérica y de la región andina en el contexto de la atención en salud y la respuesta a las necesidades de salud de la población. La maestría de salud pública, como les decía, está vinculada al Instituto de Salud Pública y busca desarrollar una perspectiva amplia de la salud pública, enriquecida con el conocimiento de la trayectoria de distintos programas de formación de la universidad. Por lo cual, nosotros tenemos un programa también que es interfacultades, en donde tenemos la participación de diferentes facultades que abordan temas de salud también en la universidad, pero también temas de políticas y que están desarrollando toda esta perspectiva inter y transdisciplinar de la salud pública dentro del marco propio, evidentemente, de la Universidad Javeriana.
Esto es algo de la clasificación de nuestra maestría, el título que da es de magíster o magistra en salud pública. Esto es un gran cambio que hemos tenido. Nosotros teníamos hasta hace muy poco una maestría que era de 4 semestres. Hoy en día tenemos una maestría de 3 semestres y hemos cambiado también nuestros encuentros. Los encuentros que teníamos hasta el momento eran todas las semanas de 6 a 9. En esta oportunidad, nuestra maestría se aborda en una perspectiva presencial intensiva con el uso de nuevas tecnologías para el acercamiento no solamente de nuestros posibles alumnos aquí en Bogotá, sino también en las regiones. Vamos a tener clases presenciales de jueves y viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 a 12 del día, una vez al mes. Y clases remotas jueves y viernes de 5 a 9 de 5 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 12 del día, también una vez al mes. Contamos adicionalmente con convenios de prácticas de investigación en salud pública. En este momento estamos desarrollando un convenio con la Superintendencia Nacional de Salud, un convenio con el Instituto Nacional de Salud y además tenemos convenios internacionales con la Universidad de Central Florida y de otras universidades para poder también comprender las realidades y los alcances de la salud pública en diferentes contextos de la región de las Américas. Este es nuestro plan de estudios. Como les decía, tenemos un total de 3 semestres, tenemos 3 componentes dentro de nuestra maestría. Un componente de fundamentación, que son todos esos abordajes teóricos, también prácticos, evidentemente, de nuestra maestría, en donde van a ver temas como historia y fundamentos de salud pública, políticas en salud y sistemas de salud. Decirles que esta asignatura es totalmente virtualizada, por lo cual también va a permitir que el desarrollo de la maestría sea mucho más flexible. Y tenemos algunas, digamos, asignaturas de investigación. Como ven, la mayor concentración de nuestras asignaturas está en el componente de investigación porque es una maestría de investigación de acuerdo al decreto 1330 del Ministerio de Educación. Decirles adicionalmente que a pesar de que es una maestría en investigación, también tenemos cursos de gestión, como el de políticas de salud pública y sistemas de salud y gestión inter y transsectorial en salud pública. Y esto es muy importante para ustedes porque van a tener herramientas para tomar decisiones y definir o desarrollar estrategias frente a las necesidades de salud de las poblaciones. Este es nuestro grupo de nuestra planta de profesores, parte de nuestra planta de profesores, la cual van a tener acceso a través de la página web que les está compartiendo Diana y van a poder ver las hojas de vida de los profesores y sus experticias y líneas temáticas en el desarrollo de no solamente la maestría, sino también dentro del Instituto de Salud Pública. Esta es nuestra agenda de investigación. Nosotros hemos venido desarrollando una agenda de investigación que obedece a 5 campos que hemos identificado como prioritarios en las necesidades, no solamente de salud en el país, sino también a nivel económico y social de las realidades en el país y en la región. No me voy a centrar en ello, eso lo pueden ver en la página web. Lo que sí me parece, esto es muy importante, por supuesto, pero también me parece muy importante compartir con ustedes que tenemos 2 grupos de investigación de la más alta categoría de mis ciencias. Uno de ellos es en gerencia y políticas de salud y el otro es en salud pública y economía de la salud. Ambos grupos desarrollan cada uno de estos campos de investigación en donde hemos venido trabajando en temas de salud y ambiente, salud y trabajo, sistemas de salud y sus reformas, el sistema político, el proceso de salud y enfermedad, atención, cuidado de los determinantes sociales y la equidad. Esta es parte de nuestra producción intelectual, la generación de conocimiento y la apropiación social que hemos venido desarrollando a través de diferentes, digamos, publicaciones, eventos y también el desarrollo de investigaciones. Hay algo muy importante que me gustaría comentarles y es que nosotros como Instituto de Salud Pública iniciamos en diciembre de 2015 y a pesar de no tener muchos años como instituto, sí tenemos una gran cantidad de años y de experiencia como universidad en el campo de la salud pública. Es por eso que el instituto se constituyó a través de la fusión de 3 unidades con profesores expertos en temas de salud pública y esto nos ha permitido también estar a la vanguardia de diferentes decisiones también a nivel nacional y local y en algunos de los territorios del país en el marco de la atención en salud.
de las poblaciones. Estos son los convenios que les comentaba. Tenemos convenios con la Universidad de Central Florida, en la cual hacemos una inmersión con nuestros estudiantes allí en Central Florida, en la Universidad de Central Florida, que queda en Orlando, y analizamos cuáles... Excelente, perfecto. Sí, ¿cómo iba vestida? Y el traje muy bonito. Si pueden cerrar el micrófono que está abierto, por favor. Muchas gracias. En la Universidad de Central Florida tenemos un acercamiento importante y es el análisis de las necesidades y realidades en salud de las poblaciones y en el abordaje de salud pública que se hace en Central Florida en Estados Unidos. Esto es una inmersión que hacemos durante una semana allí y tenemos también la participación de profesores de diferentes universidades de Estados Unidos y la visita a diferentes centros de salud e instituciones también de clínicas y obviamente de salud pública que hay en Estados Unidos. Con la Universidad de Massachusetts tenemos un convenio muy importante para el desarrollo también de pasantías de investigación, al igual que con la Universidad de Columbia. Y en este momento pues estamos renovando nuestro convenio con el Instituto Nacional de Salud. Este es el perfil del egresado de la maestría, que lo pueden ver a través de la página web. Les invito entonces a que la visiten, por favor. Algo muy importante es que ustedes van a poder, como profesionales y adicionalmente salubristas, tener digamos, una visión mucho más holística de la salud pública en el marco de la justicia social, la equidad de salud, el bienestar integral del ser humano en concordancia con los valores éticos y humanistas de nuestra institución como Universidad Javeriana. Desde ya les damos la bienvenida a quienes deseen formar parte de nuestra maestría en salud pública y si tienen preguntas o algún comentario que quieran hacer, entonces lo podemos resolver, ¿vale? Mil y mil gracias. Ok. No sé, Diana, si ha habido preguntas en el chat o si tenemos alguna pregunta adicional. Por el momento, Muy bien, no. perfecto. Igual les hemos compartido toda la información a través de las páginas web que les ha compartido Diana, nuestros contactos, los correos. Y no siendo más, entonces doy la bienvenida a la profesora Catherine Rincón Romero, profesora e investigadora de la Universidad Cooperativa de Colombia, y a la profesora Yamilet Ortiz, profesora del Instituto de Salud Pública, quienes nos van a brindar un espacio a través de esta masterclass en el uso de aplicaciones móviles en prevención de violencia. Este es un ejemplo de cómo son o cómo se desarrollan nuestras clases dentro del programa de maestría y también para que ustedes tengan un acercamiento también a las líneas y abordajes y el desarrollo de nuestras investigaciones dentro del Instituto de Salud Pública. Así que, no siendo más, profesora Catherine y profesora Yamilet, bienvenidas. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrés. Adelante, Catherine, ¿vas a saludar? Muchas gracias al Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, a la profesora Yamile Ortiz por la invitación, muy complacida de estar en este espacio y compartir pues estas experiencias con futuros colegas salubristas. Entonces, creo que inicias tú, Yami. Sí, bueno, pues buenas tardes para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Queremos contarles que hemos preparado con Caterine una presentación que tiene al inicio, digamos, una argumentación sobre la importancia de la violencia y específicamente la prevención de la violencia y cómo es un tema puesto en la agenda pública. Luego hemos dividido, digamos, esta clase un poco para poder que ustedes reconozcan la experiencia que cada una de nosotras tiene en términos de el uso de aplicaciones móviles y también el desarrollo de sistemas de información que permiten mejorar la calidad de los datos, pero también hacer un seguimiento a eventos de interés en salud pública y específicamente de violencia doméstica. Entonces nos hemos dividido la presentación de la siguiente manera. Vamos a presentarles un poco el contexto. La idea es que después de que cada una presente los casos, podamos abrir un espacio para preguntas, comentarios y reacciones.
Yo de nuevo le doy las gracias a Caterine por haber hecho esta apuesta. Nosotros hemos venido trabajando también en la consolidación de un proyecto de investigación en la línea de prevención de violencias y esto es parte, digamos, del trabajo colaborativo y como mencionaba el director de posgrados, también de la forma como nosotros abordamos nuestras clases dentro de la maestría. Bueno, entonces... Primero, porque es importante hablar de los temas de violencia y cuando hablamos de violencia, ¿a qué estamos haciendo referencia? A nivel internacional existe un indicador robusto que es con el cual nos miden no solamente para el cumplimiento de agendas internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino también para mirar qué tanto nuestros gobiernos están desarrollando intervenciones que pueden contribuir a mejorar el entorno de las personas que viven en cada uno de los estados. Y ese indicador justo es la tasa de homicidios. Nosotros les hemos traído a ustedes aquí la información que hay más reciente dentro de la Organización Panamericana de la Salud acerca de cuál es la magnitud de la mortalidad y específicamente de las tasas de homicidio por cada 100.000 habitantes en la región de las Américas. Aquí estamos hablando de la población general. Como ustedes ven, los datos que están aquí publicados corresponden al 2019, aunque nuestro país tiene datos obviamente hasta el 2023, pero para toda la región la comparación se hace, digamos, hasta 2019. Tenemos a Colombia, Venezuela, tenemos Honduras y todo el tema del Triángulo Norte con altas tasas de homicidios. Cuando nosotros queremos explorar un poco más para tratar de definir cuáles son las políticas públicas que deberíamos estar implementando en nuestros países y cuáles son los focos, pues empezamos a hacer digamos, un análisis mucho más segregado en términos de poder entender y comprender mejor estos fenómenos de violencia. La OPS obviamente tiene una prioridad en términos de prevención de violencias contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos un indicador justamente acerca de la tasa de homicidios en menores de 17 años y lo que vemos es que obviamente el panorama cambia mucho. Y estos son datos, digamos, que solamente están hasta el 2017, pero si nosotros hacemos, digamos, una proyección de lo que está ocurriendo en el Cono Sur y de lo que está ocurriendo en Centroamérica con nuestros adolescentes y jóvenes, pues nos damos cuenta que realmente tenemos un problema enorme en términos de la vinculación de los jóvenes a algunas actividades delictivas que los hacen convertirse en victimarios, pero también cómo continúan siendo, digamos, una población con una alta carga de la enfermedad por una violencia como lo es los homicidios. Este es el indicador más robusto. También tenemos, digamos, una forma y una aproximación de poder identificar cuáles son esas diferencias en términos de género, ¿no? Y esto en particular, digamos, es muy relevante para nosotros a nivel de la región porque nos permite también reconocer sobre qué, sobre quiénes. Cuando estamos hablando de este tema de los determinantes sociales de la salud y pensamos dónde viven, nacen, crecen y se desarrollan las personas, también estamos pensándonos de una u otra manera cuáles son esos determinantes intermedios y cuáles son esos determinantes estructurales sobre los cuales deberían volcarse nuestras políticas públicas. Tenemos una definición, digamos, de las muertes que ocurren en mujeres, pero en años recientes ya estamos hablando de femicidio o feminicidio, ¿sí? Y lo que nos muestran, digamos, estas estadísticas que tiene la CEPAL, digamos, en su observatorio, que además hace un seguimiento también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es un poco cuáles son esas diferencias que hay entre los países de la región frente al número de casos y la tasa que se presenta. Es un problema que está puesto en la agenda pública, digamos, es un fenómeno de violencia que, por supuesto, vulnera y que está mostrando, digamos, todas esas desigualdades y diferencias de poder que existen entre hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, nos hace pensar también un poco de qué es lo que está ocurriendo. Estos indicadores realmente son la punta del iceberg en términos de todo lo que nos ocurre frente a violencia. Pero podríamos pensar incluso que no solamente los indicadores de mortalidad violenta nos están mostrando cuál es la importancia
de abordar en términos de la prevención, la atención y la respuesta institucional que deberíamos tener ante este fenómeno. Hay otros indicadores que no necesariamente son de violencia homicida, que tienen que ver, digamos, con hechos que se cometen contra niñas, contra adolescentes. Específicamente aquí, ustedes ven que la CEPAL está haciendo un seguimiento acerca de la maternidad en adolescentes. No estamos hablando solamente de un hecho de que las niñas o las adolescentes estén embarazadas, sino cuáles son las implicaciones en términos de, digamos, la calidad de vida y específicamente de cómo van a sobrevivir estas niñas o adolescentes que están embarazadas y eso qué implica para su grupo familiar. Podríamos pensar que esto también nos da, digamos, un reflejo de cuáles son esas otras violencias que están ocurriendo, que no necesariamente aparecen reportadas en unas estadísticas. Y como ven, tenemos unas grandes diferencias entre los países de la región, países que sobrepasan, digamos, ese porcentaje promedio que tenemos en términos de cuál es la maternidad que se presenta en adolescentes, ¿sí? Generalmente estos son casos que por supuesto se investigan pensando en si son hechos que resultan de violencia o abuso sexual. Pero miremos la otra cara también, digamos, de este fenómeno y es pensarnos cuáles son las respuestas institucionales que se están ofreciendo, que se están proporcionando para nuestra población. Si pensáramos en que estamos hablando de cómo las adolescentes, de cómo las mujeres acceden a los servicios de salud sexual y reproductiva, tendríamos que pensarnos del otro lado y es cómo le estamos dando una respuesta a sus servicios, con algo adicional que nos ocurre y que está permeando también las distintas situaciones y hechos de violencia que ocurren, y es cuáles son esas diferencias en términos de la cultura, ¿sí? En términos de los comportamientos, en términos de las prácticas, y esto también un poco nos lleva a pensarnos cómo nuestros sistemas y nuestros modelos de atención en salud deben considerar esas particularidades y buscar, digamos, intervenciones que se puedan adaptar y responder justamente a cómo las sociedades, a cómo las comunidades están entendiendo y están comprendiendo los distintos eventos. Y en el caso particular de violencia, lo que nosotros hemos encontrado en distintos estudios es que en algunas comunidades es normalizada algunos hechos de violencia, ¿sí? Son normalizados algunos comportamientos que evidencian relaciones de poder desigual al interior de las familias y eso nos hace, digamos, ser más vulnerables en términos de ser víctimas o quizás más adelante ser victimarios. Entonces, todo esto nos lleva a pensarnos un poco realmente sobre cómo debemos focalizar nuestras intervenciones. Ya pensándonos, digamos, un poco a nivel de nuestro país, tenemos en Colombia un ejercicio que viene liderando el Ministerio de Salud y Protección Social con otras entidades, digamos, dentro del sector protección, justicia, seguridad, en términos de mejorar la calidad de los datos que estamos produciendo para poder establecer cuál es la magnitud de los eventos y específicamente de la violencia contra las mujeres o violencias basadas en género y específicamente eso cómo se utiliza frente a las políticas públicas que se ha establecido en el país y cómo se responde a los compromisos y lineamientos de orden internacional. Aquí tenemos, digamos, un panorama que creo que ustedes también tienen en el radar y que conocen específicamente lo que nos está ocurriendo en términos de los feminicidios. Casi que cada semana estamos viendo por nuestros medios masivos de comunicación casos de mujeres que han sido asesinadas, digamos, por sus parejas, pero que adicional a eso no es solamente el hecho de que la mujer ya no está, sino las implicaciones de hijos que quedan, digamos, sin esa figura para poder continuar, digamos, su desarrollo y que obviamente tiene que pasar a hogares de bienestar o tiene que pasar a familias compuestas y que eso obviamente genera otras condiciones en términos de la calidad de vida, ¿sí? Entonces, pensarnos también cada vez que escuchemos que una mujer ha sido
asesinada por cuestiones de género, cuáles son las implicaciones en términos de la salud pública y también devolvernos un poco, como tratar de hacer ese ejercicio en términos de las autopsias verbales y entender por qué ocurren estos hechos y qué deberíamos hacer. Siempre hay algo que podemos hacer, siempre hay, digamos, una acción desde nuestro nivel y desde nuestro quehacer sobre el cual nosotros pudiésemos, pues obviamente impactar y tratar de cambiar este panorama. Como ustedes ven, estamos aquí hablando de mujeres de 25 a 59 años, que son mujeres que están en edad, digamos, y capacidad productiva, pero que además son madres. Algunas de ellas tienen una doble carga, sí, no solamente su trabajo, sino también el cuidado específicamente de sus hijos, ¿no? Entonces, estos son temas que nos deben también poner a pensar un poco. Este es otro asunto que está puesto en la agenda, que siempre ha estado puesto en la agenda y que nos genera, digamos, bastante conmoción cada vez que escuchamos una noticia acerca de un niño, una niña o un adolescente que han sido vulnerados y específicamente que han sido víctimas de delitos sexuales. El panorama, digamos, de lo que ocurre en nuestro país ya está descrito, digamos, hace muchos años con la generación de información que tiene el Instituto Nacional de Medicina Legal por ser la entidad competente para los dictámenes médicos legales, nos está mostrando específicamente cuáles son esos grupos más vulnerables en términos de justamente eventos como delitos sexuales, ¿no? Y también nos está planteando, digamos, unos desafíos en términos de qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que se ha descrito en términos de este evento de violencia es que justamente personas cercanas o personas que conocen a ese niño, niña o adolescente es el que ha, digamos, ejercido ese poder sobre ellos. Y lo que estamos viendo últimamente, que creo que también se ha puesto en la agenda pública es que ahora existen muchas de estas acciones de delitos sexuales contra menor de 14 años que son cometidos por otros menores, ¿sí? Digamos que no hemos descrito mucho este tipo de situaciones en términos de violencia, pero también es otro panorama que debería llamarnos la atención en términos de qué ocurre justamente con las víctimas y qué ocurre con los perpetradores o específicamente con los victimarios. En ese sentido, digamos que existen estrategias que han sido recomendadas. ¿Por qué? Porque tienen sustento en evidencia científica que contribuyen, digamos, en términos de la prevención de situaciones de violencia. Ustedes se pueden encontrar, digamos, unas estrategias que han sido definidas como respeto, como inspire, que básicamente lo que hacen es decirnos en términos de las políticas públicas sobre qué deberíamos trabajar en términos de la atención, qué respuesta se debería dar desde las distintas instituciones y en términos de prevención, cuáles deberían ser estas acciones que podríamos desarrollar y que específicamente contribuyen justamente a reducir esos hechos de violencia. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de violencias basadas en género, de violencias contra las mujeres, específicamente en cambios de comportamiento, de estereotipos de género, en términos de la respuesta de las instituciones y es qué tan efectivo es cuando una mujer denuncia que está siendo víctima de violencia, cuál es la respuesta que se está dando a nivel estatal y cuál es el despliegue que se hace desde las distintas instituciones del sector salud, seguridad y justicia para poder proteger la vida de esta mujer y también la vida de su núcleo familiar. Y estamos haciendo referencia, digamos, a políticas mucho más estructurales que tienen que ver con factores de riesgo que están siendo descritos como consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, como todo el tema de deporte de armas, sí, como todo el tema de patrones culturales que definitivamente empezamos a normalizar y que se vuelven como el común, sí, en nuestra sociedad. Lo mismo ocurre con Inspire. Inspire son estrategias que están establecidas, basadas en evidencia, en términos de cómo prevenir violencias contra niños, niñas y adolescentes. En el caso particular de la legislación, por ejemplo, se hace referencia
a políticas que están relacionadas con todo el tema de castigo físico, como lo tiene nuestro país en este momento, ¿sí? Que está penalizado. Estamos hablando, digamos, de estrategias que tienen que ver con el relacionamiento parental. Está absolutamente documentado que la crianza sin castigo, que el fortalecer habilidades personales, que el fortalecer habilidades y competencias, comunicación asertiva, normas, roles, digamos, al interior de la familia, por supuesto que permite tener entornos protectores, pero adicional a eso, fortalece capacidades y competencias para los chicos. En términos individuales, todo el tema de autonomía, de autoestima, ¿sí? Del reconocimiento de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, de sus capacidades, de sus competencias y de cómo se meten, digamos, o cómo hacen parte de un entorno escolar, en términos, digamos, también de cuáles son esas intervenciones que deberíamos trabajar al interior de las instituciones educativas, específicamente temas de valores, pero también temas de estereotipos. Entonces, si ustedes ven, tanto Respeto como Inspire se están moviendo, digamos, en un ambiente donde te está diciendo, debemos trabajar desde el punto de vista individual, desde el punto de vista relacional, desde el punto de vista comunitario y desde el punto de vista estructural. Pareciera, digamos, que este abordaje ecológico se vuelve muy fraccionado, porque ahora la discusión que tenemos en el campo de la salud pública es cómo garantizar y cómo podemos implementar intervenciones complejas. ¿Eso qué significa? Significa que yo no estoy viendo solamente al individuo, sino que yo estoy viendo a ese individuo dentro de su grupo familiar y puedo pensarme en que las intervenciones pueden estar relacionadas, y cuando yo trabajo con sus padres, pero cuando trabajo con el individuo, probablemente pueda tener mejores resultados que si lo estoy haciendo a un nivel. Es un desafío enorme, no solamente por las implicaciones en términos de los recursos, sino en términos de la consolidación de teorías de cambio que nos permitan a nosotros reconfirmar teóricamente, como lo hacen, digamos, estas recomendaciones de Respeto e Inspire, que justamente esas intervenciones que yo voy a desarrollar van a contribuir, ¿sí? Y que a largo plazo van a tener un impacto en la reducción de las violencias. Tenemos una agenda de desarrollo sostenible que nos plantea, por supuesto, desafíos en términos de cumplir con unos indicadores frente a la igualdad de género, frente a poner fin a todas las formas de violencia. Hay movimientos en noviembre, casi durante todo el mes, donde organismos de Naciones Unidas están sensibilizando en torno a cómo, digamos, prevenir este tipo de violencias y que no exista ni una más, y eso significa que podamos proteger a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, a nuestras jóvenes y también muchas veces, digamos, a nuestros niños, adolescentes que también resultan ser víctimas de este tipo de violencias. Entonces, esto, digamos, en términos generales, frente a los temas de prevención. Frente a los temas de atención, en el caso de Colombia, tenemos claramente identificadas cuáles son las normas técnicas, los modelos y los protocolos de atención que deberíamos desplegar ante un hecho de violencia, de maltrato físico, en el caso, por ejemplo, de víctimas de violencia o abuso sexual. Y digamos, cuando empezaron todos los ataques con agentes químicos, pues obviamente el país responde de manera asertiva en la definición de un protocolo de atención de urgencias a este tipo de víctimas. Es decir, tenemos también una normatividad no solamente para la atención, sino que también para todos los temas de vigilancia. Y frente al tema de la respuesta institucional es donde más dificultades, digamos, hemos tenido, y no solamente en Colombia, esto también ocurre en otros países que yo les voy a mostrar específicamente con un caso en Honduras, y es que si bien es cierto, existe una ruta, existe un protocolo cuando llegamos al proceso de implementación, eso significa cuando llega una víctima, interpone una denuncia, digamos que no es tan claro cuál es el proceso y cómo se le da una respuesta, digamos, de manera integral a la persona que pone la denuncia y específicamente a su grupo familiar. ¿Qué es lo que siempre nos encontramos? Nos encontramos, por ejemplo, que al momento de reportar los feminicidios, cuando uno escucha, digamos, qué fue lo que ocurrió
previamente, en ese caso de esta mujer, pues simplemente se hace referencia a que puso la denuncia, a que el agresor, digamos, tenía una medida que no podía acercarse a la mujer, que además la mujer ya había notificado que su agresor la estaba persiguiendo, ¿sí? Entonces, hay muchos temas detrás que todavía en términos de la respuesta institucional no hemos resuelto. Creo que eso en parte ha sido uno de los argumentos por los cuales el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación generó la convocatoria 39, ¿sí? Del proyecto de regalías, y era pensándose justamente en cómo, digamos, la unión entre distintos actores del ecosistema científico, y estoy hablando de universidades, empresa privada, organizaciones de sociedad civil, estoy hablando de centros y grupos de investigación, podrían pensarse, digamos, como de manera colaborativa logramos dar una respuesta o resolver estas brechas y vacíos que aún persisten y que, por supuesto, están establecidos como prioridades en las agendas regionales y departamentales. ¿Sí? Entonces, este es el panorama. Ahora, el caso que yo les voy a presentar es un caso, digamos, que se refiere a Honduras. Podríamos pensar que tenemos grandes diferencias con este país de Centroamérica, pero realmente en términos de la respuesta institucional que estamos realizando frente a los casos de violencia, en el caso particular de Honduras, y aquí de violencias basadas en género y de violencia doméstica, digamos que son muy similares, ¿sí? Y este caso, digamos, lo reconstruimos y lo traemos justamente a este ejercicio académico por un proceso, digamos, de acompañamiento que realicé hace más o menos un año con una red regional de mujeres del sur. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a pensarnos en que dentro de los actores de la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, pues no hay organizaciones de sociedad civil. Digamos que en ningún protocolo, en ninguno de los países de la región de las Américas aparecen las redes, ¿sí? La agencia que hacen organizaciones de sociedad civil. En el caso particular de Honduras, digamos que sí existe. ¿Por qué? Porque el municipio donde estábamos ubicados es un municipio que no está en el centro del país, que igual que Colombia, digamos, tenemos un desarrollo hacia el centro y hacia la periferia, digamos que los departamentos tienen limitadas capacidades instaladas, y eso en particular también ocurre en Honduras y específicamente en Choluteca. Entonces aquí hay un movimiento muy fuerte de una red regional de mujeres del sur que por supuesto viene o venía desde hace más o menos unos 15 años, ¿no? Entonces ya habían unas capacidades, adicional a eso existía, por supuesto, unas competencias y un fortalecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Justamente Honduras tiene, al igual que Colombia, encuestas sistemáticas donde se incluye un componente o un módulo específico de violencia contra las mujeres. Y esto lo hace el UTPAS, que es un centro de investigación de una universidad centroamericana. Y básicamente lo que uno empieza a mirar aquí es cómo, digamos, en los distintos municipios que hacen parte del departamento de Choluteca, pues obviamente esto de haber sido agredidas, que las intimidaron, que su esposo era celoso, que las acusaba frecuentemente de ser infieles, que les impedía salir, que les impedía vestirse, pues se empezó a convertir, digamos, en una situación compleja, como nos ocurre también a nosotros. Es un país, digamos, donde los temas culturales están súper arraigados, una cultura patriarcal. Por supuesto que el hombre es el que decide muchas cosas dentro de los hogares, ¿sí? Entonces empezaron las redes, empezaron a identificar estos patrones, estas conductas, y empezaron pues obviamente a mirar eso que estaba representando en la calidad de vida de las mujeres, pero también de sus hijos. Denuncias, digamos, que se estaban presentando también, y específicamente al 911, denuncias acerca de violencia doméstica, que no pasaba más de allí, sí, digamos, de hacer justamente un reporte del número de casos que se habían presentado, denuncias recibidas por la policía, específicamente en el departamento de Choluteca, que generaron, digamos, una alerta, y era: necesitamos empezar a trabajar
en estos asuntos. Y la red empieza a definir, digamos, unas acciones que están referidas más a temas de prevención, más a fortalecer capacidades y competencias en las mujeres, como también está descrito, y es las mujeres empiezan a desarrollar procesos de formación, de habilidades para tratar, pues obviamente, de acceder a determinados ingresos y con eso, pues obviamente, dejar la dependencia que tienen con sus parejas, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron además a evidenciar esta red regional? Que ellas acompañaban a las víctimas a interponer las denuncias, pero digamos que muchas de las víctimas desistían de interponer la denuncia porque iban a una institución y les decían, no, es que nosotros atendemos de lunes a viernes o en esta institución no la podemos recibir, usted tiene que moverse a otra institución, ¿sí? O sea, esta no es el área de referencia, o interponía la denuncia y lo que ocurría era que sus victimarios empezaban a amenazarlas, ¿sí? Pero adicional a eso habían unos hechos de discriminación dentro de los mismos territorios porque había denunciado a su pareja por un hecho de violencia doméstica. Sí, digamos que eso empezaba también a generar una presión social. Pero también ocurría que a pesar de que se hacía la denuncia y que se tenía clara cuál era la ruta en caso de que llegara policía, cómo se iba, digamos, para el sector justicia, cuánto tiempo, luego cómo ocurría el proceso, pues se daban cuenta que la institucionalidad era muy débil, que los procesos eran absolutamente demorados y que había una ausencia de un seguimiento y una trazabilidad de las denuncias. Es decir, al final no se sabía qué era lo que estaba pasando con cada una de las denuncias que estaban siendo interpuestas. ¿Y eso a qué llevaba? A que efectivamente había un tema de impunidad, a que obviamente la mujer regresaba a su vivienda, podría ser otra vez violentada y lo mismo, el mismo parámetro que vemos en Colombia, que una mujer denuncia una, dos, tres veces, o la mandan a una casa refugio, está en una casa refugio y después, digamos que sale de esa casa refugio porque termina el tiempo, pues termina siendo asesinada. Entonces, ¿qué pide la red y qué le pide la red a la cooperación suiza? Pues le dice, necesitamos hacer un seguimiento y trazabilidad de las denuncias. Nosotros podemos hacer un acompañamiento, podemos participar en los juicios, tenemos además abogadas dentro de nuestra red y queremos hacer ese ejercicio. Entonces, lo que yo les voy a mostrar es lo que ellas trabajaron en términos de desarrollar un software, más allá que una aplicación como lo que les va a mostrar ahorita Caterine, esto era un software que permitiera, digamos, hacer todo el seguimiento a las denuncias. Y por supuesto, era un desarrollo tecnológico que necesitaba tener unos usuarios, tener unos permisos, que tenía que garantizar, digamos, la confidencialidad, que no todas las integrantes de la red podían entrar, digamos, al sistema para garantizar, digamos, que la información no estuviera disponible para todo el equipo. Entonces, ¿qué hace? Finalmente, la cooperación suiza. La cooperación suiza, a través de un programa de gestión territorial en Choluteca, pues obviamente ofrece toda la capacidad a la red, digamos, para que la red regional de mujeres del sur pueda tener ese desarrollo, pero además pensándose en la sostenibilidad de ese proceso. ¿Y eso qué implicó? Que al momento de hacer el desarrollo tecnológico, se estaba buscando que no requiriera comprarse, digamos, un software que luego implicara que la red tuviese que hacer unas inversiones posteriores. Digamos, era un desarrollo tecnológico que funcionaba también en aplicación móvil, o sea, que tú podías diligenciar la información en la medida que tú estabas acompañando a la mujer, sí, que estaba siendo violentada, que estaba, por ejemplo, en una sesión, en un juzgado, ¿sí? Que estaba, digamos, en el juicio y digamos que la abogada podía ir digitando la información acerca de lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque además la red se encargaba de hacer todos los expedientes en físico de cada una de las mujeres. Entonces, este desarrollo tecnológico se denominó Sistema de Información de Monitoreo y Seguimiento y era un sistema de información que incluía una recopilación de datos que iniciaba cuando, digamos, las mujeres interponían la denuncia. Muchas veces iban de manera directa, pero la red ya era tan fuerte en la región y en Choluteca
que las mujeres consultaban, digamos, específicamente a la red para que les hicieran el acompañamiento. Entonces, recopila el dato, pero además identificaba, ok, ya se hizo la denuncia en policía o ya la llevamos al juzgado, ya se fue al Ministerio Público, ¿cuánto tiempo se demora el Ministerio Público? ¿Cuál fue el código que le asignaron, digamos, al caso dentro del ministerio? ¿Se le asignó, no se le asignó un abogado? ¿Cuándo viene la citación? ¿Quién envía las citaciones? ¿Cuándo se estaban remitiendo las citaciones a los agresores? Toda esa trazabilidad la tiene el SINUS, ¿sí? Entonces hace todo el monitoreo del caso, pero adicional a eso, lo que hizo el grupo de ingenieros fue pensarse en cómo ese desarrollo además tenía un dashboard. Entonces, lo que le permitía, digamos, a las mujeres de la red, donde no todas tienen formación a nivel, digamos, de pregrado, sino que han llegado hasta bachillerato. Algunas de las abogadas, por supuesto que sí, completaron su formación. Entonces, lo que hacía era que les permitía ver visualmente qué estaba pasando con cada uno de los casos y con todos los casos. Y eso les ayudaba, digamos, a tener mayores evidencias para poder discutir, para poder estar en los espacios de acuerdo con las instituciones de seguridad y justicia que estaban pensándose, bueno, y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Finalmente, digamos que este CIMOS les permite a ellas además generar estadísticas básicas, ¿sí? Estadísticas para entender las tipologías de las violencias que se estaban reportando, los tiempos de espera, ¿sí? Digamos que finalmente cuáles de esos casos habían sido judicializados o no, cuáles de esos casos habían requerido hogares de paso para las mujeres, ¿sí? Digamos eso que representaba para las mujeres. Y posterior a ello, dado el rol que tiene la Red Regional de Mujeres del Sur, pues obviamente hacer todo un acompañamiento, porque no era solamente el ejercicio de tener el sistema y de poder montar los datos, sino también que era pensarse, bueno, y esto entonces a nosotros cómo nos sirve, porque la idea que uno tiene siempre cuando hace desarrollos tecnológicos o aplicaciones móviles es que te puedan ayudar y que podamos contribuir a disminuir la reincidencia nuevamente de ese evento. Y eso pasa no solamente por la respuesta institucional, sino también por el fortalecimiento de capacidades y habilidades que se tienen que hacer de manera individual. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿qué genera la red? Y ustedes pueden consultar, digamos, las estadísticas que hay, decimos a través de esta página, pues obviamente eh, por el rol, entonces tienen claro cuáles son las distintas entradas a la ruta de atención y específicamente cómo hacer la notificación, pero además se convierte la red regional del sur, digamos, como el punto de encuentro, digamos, y de cómo derivar y hacer un acompañamiento justamente a las víctimas. Estas son las cifras porque al final lo que produce el CIMOS es una información de consumo interno para la red, pero hay unas visualizaciones que son estas, como las que les estamos compartiendo en este momento en esta presentación, que son las que finalmente pueden estar para el público general y que por supuesto permite que podamos ver qué es lo que está pasando en términos de Choluteca del departamento, pero también qué hacer. Y finalmente, como lecciones aprendidas, este proceso permitió, digamos, que se pudiese incluir dentro de la ruta de atención a víctimas de violencia doméstica y específicamente en el caso de Choluteca a la Red Regional de Mujeres del Sur, y eso digamos que es un elemento adicional que no se tiene, digamos, en otro departamento de Honduras y que se carece muy poco en la región en términos de pensar en la agencia y en las capacidades que tienen, con, digamos, la particularidad de que no hay un pago para la red en términos de este trabajo. Esto es un voluntariado y es específicamente, digamos, una acción en términos de prevención de violencia y de atención que deriva por parte de una organización que está en territorio. 4 lecciones aprendidas. La primera, la apertura institucional. En la medida en que las instituciones permitan que otros actores puedan contribuir, ¿sí? Digamos, en términos de cuantificar, en términos de hacer seguimiento, en términos de acompañar, en términos de pensarse qué es lo que requieren las niñas, las adolescentes y las mujeres para salir de esa cadena de violencia, pues obviamente vamos a poder tener
una mejor situación y contexto para la población. Dos, la posibilidad de establecer acuerdos y objetivos en común. La ruta realmente inició durante todo el proceso de la pandemia y eso fue lo que disparó que la red pudiese hacer parte de este proceso. ¿Por qué? Porque las mujeres no tenían dónde acudir. Todos tenemos, digamos, en el radar que justamente en esta época aumentaron las estadísticas, o más que aumentaron, se hicieron, digamos, más visibles los problemas que estaban ocurriendo al interior de los hogares, ¿no? Entonces, cuando se logra digamos, entre las instituciones, acordar que es un actor importante en el proceso, logramos, digamos, superar y trascender ese ejercicio entre qué es lo institucional y qué es lo comunitario y cuál es la agencia. Que esa es la tercera lección aprendida de este proceso, o sea, la gestión y la agencia que tienen actores de territorio para contribuir, digamos, a una vida libre de violencias, ¿sí? Y de cómo se puede justamente garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Y lo último, pues cómo justamente estos desarrollos tecnológicos como el CIMUS realmente lo que permite es proporcionar, digamos, una herramienta para la gestión integral de casos. Yo voy a dejar hasta allí y le paso entonces la palabra a Caterine para que nos pueda compartir su experiencia con relación a las aplicaciones móviles. Gracias. Bueno, muchas gracias, profe Yamile, por este contexto tan importante en donde evidenciamos cómo la violencia pues actualmente es considerada un problema de salud pública. Yo espero que ya aquí se observe la presentación. Listo. Entonces, yo les voy a hablar pues acerca del uso de las aplicaciones móviles en prevención de violencia y para eso pues quiero empezar contándoles acerca de qué es justamente la violencia de género en términos de una definición sencilla. Eh, es cualquier tipo de violencia que se produce por expresión de género o orientación sexual. En este momento entendemos violencia como discriminación, agresión, hostigamiento o degradación de la persona solo por el hecho de pertenecer o tener una expresión de género diferente o una orientación sexual. Si bien pues hemos empezado a entender que estas violaciones de derechos humanos afectan tanto a hombres como a las mujeres, su impacto varía pues de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios o la evidencia nos ha permitido empezar a identificar cómo esa agresión perpetrada contra las mujeres, contra nuestras niñas, tienen unas características que permiten tipificarlas como violencia de género y eso se da justamente por esa desigual distribución del poder y las relaciones pues asimétricas que hay entre el género y el sexo y que permiten pues ese grado de vulnerabilidad solo por el hecho de ser mujer. Estas formas de violencia pues se pueden hacer y tipificar desde varias formas. Hacia este lado les cuento esta herramienta que sé que muchos la pueden conocer, es el violentómetro y nos permite empezar, como decía la profesora Yamilet, a medirnos en términos de conductas que normalizan en muchas ocasiones y en realidad encierran círculos o categorías de lo que puede ser violencia sin tener que ser violencia física. Empieza pues entonces con categorías que pueden ser violencias de tipo económico, violencia de tipo social y a categorías más altas como son violencias de violencias sexuales, violencias físicas, violencias domésticas, incluso tráfico de violencia e incluso violencias determinadas como esas categorías de acoso sexual en el trabajo, en instituciones educativas y en diferentes entornos. Entonces, pues ahí vemos como la e-salud, la e-health empieza a ofrecerse como una oportunidad para, o una herramienta para quienes somos profesionales de la salud y trabajamos en fenómenos de salud pública, específicamente la de salud o la cibersalud se define como ese apoyo costo efectivo y seguro en el uso de las tecnologías de información y comunicación a favor de generar
salud y ámbitos relacionados con ellas en relación a la atención, a la vigilancia, al conocimiento y en todo lo que podamos aplicar para generar acciones de promoción y de prevención y gestión del riesgo en salud. Es ahí entonces cuando estos sistemas para la información para la salud pueden verse de varias aristas, como se las presento en esta imagen que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud y nos habla de justamente empezar a hacer un proceso de gobernanza en salud, de registros electrónicos en salud, de estándares interoperables con tecnologías, software, aplicaciones móviles, la telesalud, la telemedicina, como una estrategia para justamente romper esas barreras y recibir atención resolutiva y de calidad, la en salud, con los dispositivos móviles de monitoreo, dispositivos inalámbricos que permitan ser un apoyo para estos tipos de problemas en salud pública y la alfabetización digital como una herramienta, un conjunto de destrezas y conocimientos que se necesitan en las personas para que todas estas tecnologías puedan funcionar y tener una sostenibilidad, el uso proactivo de las redes sociales para la promoción de la salud y obviamente la gestión de toda esta información que se genera con la tecnología, que hemos empezado a familiarizarnos con el término de Big Data, Internet de las cosas. O sea, la tecnología actualmente nos rodea desde hace muchos años y con pandemia pues empezó a tener a pasos agigantados crecimientos y en la salud pública nosotros no podemos desconocer el uso favorable de estas herramientas tecnológicas. Entonces vamos a hablar justamente de aplicativos, de experiencias de aplicativos móviles para llegar a contarles acerca del proyecto que estoy actualmente pues liderando. Estas aplicaciones móviles pues empiezan a ser muchas en el mundo precisamente en pro o a raíz de la preocupación y el crecimiento de la violencia de género. Entonces, cuando ustedes ingresan a sus App Store o a Google Store, pues van a encontrar mucha oferta de estas aplicaciones móviles y que empiezan a tener, digamos, ser una herramienta importante a la hora de nosotros poder abarcar prevención de violencias y poder empezar a generar acciones o intervenciones como estrategias de salud pública, que algunas de ellas en el mundo les quiero contar como la experiencia de algunas de estas en términos de que comparten pues particularidades interesantes y que me parecen como experiencias aprendidas importantes. Esta primera app se llama Safety Pin y es una app que permite hacer rutas seguras, funciona a través de georreferenciación y está disponible para la ciudad de Bogotá, donde las personas pueden tener o explorar cuáles son esos lugares seguros o esas rutas seguras cuando van de un lugar al otro y con esto pues apoyarse obviamente en una movilidad segura. La app Acoso Online es una app que permite digamos, empezar a hablar de otro tipo de violencia que es la violencia que se hace cuando se pasa pues a límites de la pornografía o de la difusión de material, la difusión, distribución o publicación de material que se realiza sin el consentimiento, pues es posible de mujeres o hombres consientan hacer el sexting, pero no consientan que esta práctica sea almacenada ni tampoco publicada y distribuida. Entonces, eso es un tipo de violencia estructural contra las mujeres, las niñas, incluso los hombres en el mundo online, que se llegue a hacer ese tipo de divulgación. Y esta app que se denomina Acoso Online es justamente para acceder a información confiable, para mitigar la violencia y efectivamente empezar a tener una orientación legal, judicial y comunitaria de cómo se puede actuar frente a estos casos de acoso. La app Libres por Mí, Libres y la app Por Mí son iniciativas del gobierno español, del Ministerio de Sanidad, Servicios y Sociales y de fundaciones a favor de las formas libres de violencia,
y estas apps pues empiezan a mostrarnos características que son similares en varias de estas aplicativos móviles. Hacen educación en términos de informar acerca de los pasos a seguir acerca de la situación de violencia, de cómo conocer medidas de autoprotección justamente para salvaguardar la seguridad propia o de las mujeres con sus hijos. Y la app por mí es una app que quise compartirles porque es una experiencia diferente en relación a que es una app diseñada para personas con discapacidad auditiva y todo su contenido está respaldado por videos y unos lenguajes de señas. Entonces, es como definitivamente los profesionales de la salud nos podemos empezar a diversificar y empezar a cubrir todas las poblaciones porque todos podemos ser víctimas de violencia. Esta Trust to Circles hace referencia pues a círculos de confianza y justamente es interesante en la medida de que esta creación de aplicativo móvil no funciona, digamos, con georreferenciación enviando como a personas previamente registradas, porque hay apps que previamente usted registra números de emergencia y enciende botones de pánico para comunicar amigas o amigos cercanos. Esta app lo que hace es hacer un círculo, fuera del círculo de confianza, tiene también un círculo solidario y emite mensajes de alerta a personas a un radio de aproximadamente 1 a 2 kilómetros que puedan recibir esos mensajes y ir en camino de ayuda, en camino de apoyo para personas que puedan estar a punto de sufrir una lesión o de ser víctimas de la violencia. Entonces, son experiencias importantes. En Colombia, entonces, también tenemos apps, Sofía App de la Secretaría de la Mujer, App Contigo de la Defensoría del Pueblo, Sorora, que es una iniciativa de la Fundación Universitaria del Área Andina. Sorora es una aplicación, lo mismo de cara de la violencia de género de una manera integral. Tiene tres sesiones donde tiene una primera sesión de cómo va la relación, con test autodiagnósticos, qué hacer en el caso de ser víctima de una violencia, cómo serían esas rutas de atención y quiénes podrían ser redes aliadas en el caso de ofrecer a la persona, a la mujer, experiencias similares. Está disponible para sistemas Android o sistemas Apple, como varias de las que les he mostrado. Ellas es una app de la Red Nacional de Mujeres para justamente digamos, ofrecer algunas de las mismas funciones que tiene la app anterior, pero esta en especial pues tiene un botón de pánico y tiene rastreo en línea. Esto pues va agregando, digamos, algunas novedades de inteligencia artificial a estos aplicativos y a favor de la atención inmediata pues a víctimas de violencia de género. Yo les quiero contar pues de esta experiencia. Esta experiencia es un proyecto de investigación que está actualmente en ejecución. Se titula Efecto de una intervención psicoeducativa mediada por un aplicativo móvil para el enfoque de género en entornos escolares. Y el nombre del aplicativo es el aplicativo ESPEJE, que es el acrónimo de Escolares con Perspectiva de Género. Como lo mencionaba Yamilet, es muy importante para nosotros desde la gestión del riesgo identificar en salud pública los entornos y los entornos escolares son parte fundamentales para procesos de prevención y de este tipo de fenómenos. Entonces, ¿cómo comienza pues el contexto de hablar del entorno escolar? Pues comienza con cifras como las que nos presentaba Yamile en relación al contexto de casos de violencia y vemos cómo en el mundo estas cifras de niñas y adolescentes son desproporcionales en relación a sus pares masculinos y cómo empiezan a verse los casos de violencia en las relaciones de pareja a partir de los 10 años. Esta situación, efectivamente, en un estudio realizado en Cauca, aquí en Colombia, reveló que el 96% de las niñas en edades comprendidas entre 10 y 14 años habían experimentado incluso situaciones de acoso en su institución educativa.
Y esto pues dio origen a esta pregunta de cuál es el efecto de una intervención psicoeducativa mediada por un aplicativo móvil para la implementación del enfoque de género en estos entornos escolares. Este estudio que les presenta una metodología multimétodo, es decir, se integran varios métodos, tanto cuantitativos, cualitativos y de revisión de literatura en busca de una complementariedad en esa combinación de los métodos que permitan un mejor abordaje del fenómeno. Y la población y muestra para este estudio son actores del entorno escolar, adolescentes de 12 a 14 años, los padres de familia, los profesores de 2 instituciones educativas en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana, y decidimos que se hiciera en una institución pública y en una institución privada para justamente ver si existían diferencias en relación al estrato socioeconómico. La literatura nos ha descrito algunas diferencias, pero en realidad en ambos, teniendo en cuenta estratos socioeconómicos altos y bajos, se presentan situaciones de violencia de género. Para la metodología se inicia con un estudio, se inicia con la parte cuantitativa y cualitativa acerca de valorar pues cómo es la violencia en el entorno escolar a través de la escala breve de creencias sobre violencia de género. Se usa también haciendo acercamientos en grupos focales con los actores involucrados para el diseño de la estrategia psicoeducativa, que va a tener un apoyo importante en un aplicativo móvil que es el aplicativo Espeje. Con esto se pretende pues lograr un nivel individual y un nivel en la comunidad académica de estos colegios para poder concientizar y sensibilizar acerca de la comprensión del abordaje en cuestiones de género y que esto sirva para que se generen prácticas en el ámbito educativo. Espeje tiene 3 sesiones importantes al momento, una sesión educativa y informativa donde pretende dar recursos sobre género y nuevas masculinidades a través de historias inspiradoras, videos y podcasts que desde la pedagogía y desde el análisis de la literatura pudimos determinar es la mejor forma de llegar pues a este tipo de población, y materiales didácticos que permitan promover pues justamente el enfoque de equidad de género en la vida diaria con ejercicios prácticos y ejemplos de las nuevas masculinidades. Una segunda sesión de autoevaluación y reflexión personal con cuestionarios de autodiagnóstico donde se permite visibilizar la actitud frente a esos roles tradicionales de género y cómo se ven a sí mismos en términos de emociones, vulnerabilidad y relaciones. Asimismo, Espeje ofrece un seguimiento en cuanto a que ellos permitan hacer un automonitoreo del seguimiento en cuanto a ese conocimiento que ahora tienen en la adopción de nuevas formas de masculinidad y relaciones más equitativas al interior de sus entornos escolares. Y una tercera sesión que ofrece asesoramientos y foros y facilita el intercambio de las ideas y la construcción colectiva a través de grupos de autoayuda mutua para jóvenes que, pues en este caso, fueron o son víctimas de violencia de género o víctimas de acoso escolar, incluso violencia intrafamiliar, violencia de pareja y otros tipos de violencia. Empieza uno a ver a través de estos grupos de discusión o grupos de autoayuda que conservan una confidencialidad, pero que brindan un diálogo entre géneros y dar un asesoramiento. Cuando se inició, digamos, todo el proceso, iniciamos todo el proceso de construcción de este proyecto, nos acercamos a las distintas rutas y a los distintos actores involucrados porque el país tiene una ruta y activa un código violeta en el caso de violencia de género, y las instituciones educativas y los entornos escolares deben conocer cómo funciona esta ruta y cómo se articula con los entes territoriales. Se lleva una gran sorpresa en ver cómo, a pesar de que se anidan esfuerzos en hacer procesos de prevención, cuando efectivamente surgen ya las denuncias como tal, hay una pobre respuesta en términos de la red como tal y los entes gubernamentales. Entonces creo que los retos siguen siendo muchos en términos de la atención a esas víctimas y sobre todo el seguimiento posterior y el acompañamiento que deben tener. Entonces, este proyecto, esta experiencia está siendo implementada. Yo espero tener la oportunidad de retroalimentarles en otra ocasión, y si no, pues a través de la divulgación científica de los papers que se puedan publicar de este proyecto, que puedan conocer de esta experiencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, profesora Katherine y profesora Yamilet, por la información tan interesante e importante, sobre todo que nos comparte. Quisiera darle paso entonces a las preguntas por parte de quienes nos acompañan en esta sesión de Masterclass. Si hay preguntas en el chat, no sé si hay preguntas o si quieren compartirnos sus preguntas para poder iniciar este diálogo. Ok, tenemos varias manos levantadas. Isabel, quisiera saber si tienen acceso a los micrófonos para poder hacer su pregunta. Natalia, Juan Sebastián y Laura. Sí, Ah, ok. Entonces démosle paso primero a Natalia, que levantó primero la mano. Hola, buenas tardes a todos. Buenas No, tardes. primero agradecer mucho la información. En estos momentos precisamente estoy dando unas charlas a jóvenes sobre violencia de género, entonces creo que es bastante útil porque es una herramienta que ellos normalmente utilizan. Pero quería hacer una solicitud. ¿Hay manera de pronto de nuevamente mostrar las diapositivas? No alcancé a anotar los nombres de todas las aplicaciones para poderlas dar a conocer a los chicos. Y estaba buscando una que me llamó mucho la atención, que es la de círculos de confianza y círculos de solidaridad, pero no está apta en Colombia hasta donde encontré. Entonces la única que encontré fue la de ellas y la de Sorora, pues que sí son de acá de Colombia. Pero pues sí me gustaría mucho conocer las otras aplicaciones para tenerlas en el radar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia, por tu pregunta. No sé, Katherine, no sé si de pronto en el chat dejar el listado como de nombre de aplicaciones para que pueda Natalia y quienes nos acompañan pues tener de primera mano esa información. De acuerdo, Andrés. Me parece, sí, lo que mencionaba Natalia es muy cierto. Yo les contaba que son experiencias del mundo, pero pueden estar disponibles o no. Estoy segura que las de Colombia sí están disponibles, fueron generadas por entes gubernamentales y están de uso libre, y algunas de las internacionales como Safety y otras están disponibles. Entonces vale la pena dejar el listado y que las conozcan y las puedan revisar. Muchísimas gracias. Juan Sebastián. ok, gracias. Bueno, súper la información. Qué bueno que podamos avanzar en estos temas también en Colombia y tener acceso para las víctimas a esta clase de apps y obviamente estar en línea con ellas. Mi pregunta es, Mayerly, yo trabajo para una fundación y trabajo en programas de modalidades del ICBF. Obviamente allí tenemos niños, niñas, jóvenes, adolescentes y ya adultos que han estado dentro de la medida o están dentro de la medida. Ellos, estas apps en Colombia estarían como alineadas con estas modalidades de atención a nivel gobierno o institucional. Muchas gracias, Juan Sebastián. Dale, Katherine. Pues un poco para responderte la pregunta, digamos que las apps, Sofía App, A Contigo, Sorora y ellas ofrecen mucha educación en términos de qué hacer en caso de una violencia o cómo conocer e identificar que usted está siendo víctima de violencia física, sexual, económica, política, acoso sexual, y a qué organismo, entidad debe dirigirse. También, digamos, tiene preguntas frecuentes acerca de cómo actuar, pero era algo de lo que les decía, definitivamente hace falta como un proceso de articulación con toda la ruta que se activa en caso de una víctima de violencia que involucra pues a varios entes, y dependiendo de obviamente la edad, si son menores de edad, pues son otros entes territoriales los que se abordan en ese caso. Entonces, de pronto, digamos, ahí tenemos un reto importante, y es poder hacer interoperable las aplicaciones móviles con la actuación, digamos, ya de los entes territoriales implicados, o de los actores ya, digamos, en cada territorio implicados. Pero sí considero que pues es un avance muy importante tener estas herramientas tecnológicas
a favor de brindar pues esos primeros caminos hacia la educación, porque mujeres y hombres en general, todos debemos reconocer cuándo estamos siendo víctimas de este tipo de situaciones o cuándo empezamos a tener esas señales, como nos lo indica el violentómetro, de poder ser víctimas de violencia o de acoso, algún tipo de discriminación o de todas las formas de violencia. Entonces, sí creo que hay un reto. Creo que hay una app que enciende botón de pánico y avisa específicamente, que es la app de la Secretaría de la Defensoría, ellas creo que es, y ella tiene un botón de pánico y creo que se alinea a hacer como un proceso de registro. Dime. App Contigo, se llama La App Contigo. La app Contigo, sí, esa. De acuerdo. La de la Defensoría del Pueblo. App Contigo. Muchas gracias, Catherine. Laura. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy líder del programa de violencias de una EAPB de aquí de Bogotá y nosotros estamos haciendo un ejercicio pues similar, obviamente dentro de nuestro alcance, en un sitio web donde tenemos alojada toda la información de directorio, de qué hacer en caso de violencias, derechos de las víctimas, tenemos información del violentómetro, cómo agendar las citas médicas para las personas que son víctimas. Es una estrategia que lanzamos este año y pues quiero compartirles un poco la experiencia. Es súper importante la difusión que nosotros podamos tener de estas herramientas, porque les cuento esto. Hemos tenido siempre como un promedio de ingresos a la página, pero en julio, con el tema de la final de la Copa América, nosotros hicimos una intensificación y sacamos algunos cuñas en radio y en redes sociales, pues para prevenir la violencia, e incluimos como ingresa a esta página. En julio nos aumentó un 100% las visitas de la página. Entonces, como quería compartirles como esa información para destacar lo valioso que es la difusión de las herramientas, porque a veces las creamos, no las conocemos, no las usamos, los usuarios o en este caso pues las víctimas no las conocen. Entonces quería compartirles esa experiencia y pues preguntarles también si, no sé si esas aplicaciones que ustedes compartieron son de software libre para poderlas incluir en nuestro sitio web, como existen estas aplicaciones si las quieres descargar, o sea, si eso se puede hacer. Sí, sí, claro, o sea, habría que revisar, digamos, en términos, algunas, pero las mayorías de las que referí, de hecho, como decía ahorita la compañera que habló, aquí tengo varias y ellas es una de las que funciona súper, súper bien, súper libre, digamos que a favor de difundir, pues que existen y que las puedan descargar, no vería ningún problema, digamos, con los derechos de autor, porque es como una promoción publicitaria propia de la app. Entonces, funciona muy bien y lo que estás refiriendo es algo muy importante en todo el tema de violencia. Digamos que la sororidad, que es esa hermandad, esa solidaridad que existe entre mujeres a fin de crear esas redes de apoyo, a fin de favorecer la igualdad, pues es un elemento importante y yo creo que esa sororidad empieza por justamente hacer procesos de apoyo y difusión entre los propios entornos y colegas y demás. Entonces, muchas gracias por compartir tu experiencia y para mí sería muy interesante si al chat nos dejas de pronto la dirección web de la iniciativa que están adelantando, porque me parece importante tener esos referentes. Claro que sí, les voy a dejar el enlace a la página, igual en la página de inicio de la EPS, que es Famisanar. En el inicio, si entran a famisanar.com, les va a salir como información para víctimas de la violencia, un banner súper grande, y también les voy a enviar como el enlace al sitio web. Es un sitio web pequeñito, pues empezó este año, no tenemos así como muchos recursos para el tema de diseño, pero tratamos de incluir toda la información importante para las víctimas. Muchísimas gracias, caso, Laura. digamos, gracias, Laura, y en el caso, pues obviamente de la experiencia de la red, que me parece
como importante también relevar estos otros actores dentro de la ruta, también toda la información se encuentra en la página web. Entonces, creo que allí algo que yo les colocaba como parte de las lecciones aprendidas también es la información que está dentro de estas aplicaciones, la información que estamos recopilando a través de estos software, de estos diseños que además están haciendo en software libre, también debe tratar de divulgarse, ¿no? O sea, esta información sí debemos ponerla y además contextualizarla cuando estemos generando las distintas notas. Entonces eso pasa mucho en esta página de la red donde las personas consultan, donde además está la guía metodológica de la ruta, o sea, entre más información, pero más cercana esté a las usuarias, creo que eso también contribuye a que nosotros podamos tener una mejor respuesta institucional. Eso quería mencionarlo, digamos, en el contexto de lo que estaba planteando Laura. Y frente al uso de las aplicaciones dentro del sistema de responsabilidad penal adolescente, valdría, digamos, la pena pensarse un poco en términos de cuáles son esos lineamientos técnicos que se tienen a nivel nacional frente a los planes de atención individual y colectivos que hay para los adolescentes y jóvenes que entran al sistema. No solamente pensado desde la gestión integral de casos, sino también frente a lo que tú manifiestas. Hay algunas aplicaciones móviles que incluso tienen simulacros de juego de roles, ¿no? Y eso me parece absolutamente valioso porque también nos da una opción distinta. Por ejemplo, nosotras exploramos y hay una aplicación que te permite hacer una identificación de cómo va tu relación con unas 3 o 4 preguntas. Entonces hay un algoritmo que te permite a ti tener unos indicativos de hacia dónde poderte orientar, ¿no? Y creo que eso también puede ser muy valioso en términos de cómo estas aplicaciones nos brindan otros insumos, sin quitar obviamente el acompañamiento psicosocial como una de las principales acciones que deberíamos lograr desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Mil y mil gracias, Yamila. No sé si tienen más preguntas para compartir con las profesoras. Nuevamente agradecerles por la temática tan interesante, adicionalmente también el abordaje de estas aplicaciones, porque sin duda es un tema de salud pública de absoluta relevancia, no solo para las personas evidentemente víctimas de la violencia, sino también en un marco de la salud mental en general. Yo creo que eso también hay que pensarlo desde esa perspectiva y creo que es muy importante toda la información que ustedes nos brindan porque en estas situaciones también de violencia, el contar con ciertas herramientas, la ayuda adicionalmente de diferentes sectores, es importante para que la gente esté informada y pueda también ver a dónde acudir. Yo creo que hay algo que también habría que pensarse a futuro y es evaluar la efectividad de las aplicaciones en la prevención de violencias. Eso creo que eso es un asunto que a futuro habrá que mirarlo y mirarlo también de manera detenida porque creo que es un tema que también nos va a permitir fortalecer el desarrollo de estas nuevas tecnologías. Gracias a Isabel desde la Dirección de Promoción de Programas, a Diana por apoyar este proceso, a cada uno y cada una de ustedes que estuvo en esta sesión del Masterclass, nuevamente invitarles a futuras Masterclass que vamos a tener y además a inscribirse en nuestra maestría. Como saben, les comenté desde un principio, es una maestría que tiene unas apuestas distintas a las que hemos venido desarrollando hasta el momento y que creo que también pueden ser del total interés de muchos y muchas de ustedes. Así que desde el Instituto de Salud Pública, darles siempre la bienvenida a cada uno de estos espacios. Nuestras puertas están abiertas para todos y todas ustedes